Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis el origen del largo conflicto entre China y Taiwán? ¿Por qué el nombre oficial de Taiwán sigue siendo República de China? ¿Y qué impidió a Mao conquistar la isla para que su victoria en la guerra civil fuera total? Recientemente, a principios de abril de 2025, China llevó a cabo en las aguas cercanas a Taiwán unos intensos ejercicios militares con fuego real de largo alcance. Según un portavoz del ejército chino, se trataba de una advertencia severa contra la independencia de Taiwán. Según investigadores taiwaneses del Instituto para la Defensa Nacional, aquellos ejercicios eran en realidad una operación de preparación previa a la invasión. ¿Será cierto? ¿Es posible que China invada Taiwán en breve, arriesgándose a una respuesta estadounidense que podría desembocar en una guerra mundial? ¿Y en qué se basan para reclamar aquella isla como un territorio propio? Para comprender bien las complejas relaciones actuales entre China y la isla de Taiwán, conviene que nos remontemos hasta su inicio, porque como se suele decir, conocer la historia es la mejor manera de comprender el presente. Aunque en la isla de Taiwán se han encontrado restos humanos de entre 20.000 y 30.000 años de antigüedad, las primeras descripciones confirmadas de visitas de chinos a Taiwán las encontramos en el periodo de la dinastía Yuan, es decir, entre los siglos XIII y XIV de nuestra era. Hay diversas teorías acerca de contactos previos, basadas en crónicas de exploradores chinos que visitaron islas orientales que podrían coincidir en su descripción con Taiwán, pero los historiadores están muy divididos al respecto. De ser ciertos aquellos contactos, los chinos habrían visitado Taiwán incluso desde el siglo III, es decir, un milenio antes de lo oficialmente establecido, pero como decimos, no es un dato confirmado. Lo que sí está claro es que a mediados del siglo XIV, las relaciones comerciales de los chinos con la isla ya se habían iniciado, como atestiguó por escrito un popular viajero chino llamado Wang Dayuan, quien visitó Taiwán en 1349 y dio testimonio de la presencia allí de abundante cerámica china. Por cercanía geográfica, fueron los pescadores, comerciantes y piratas chinos de la región de Fujian quienes más relación tuvieron con los indígenas de Taiwán, los cuales hablaban una serie de lenguas austronesias conocidas actualmente como lenguas formosanas. Los comerciantes chinos vendían a los nativos principalmente hierro y productos textiles a cambio de carbón, azufre, oro y pieles y carne de ciervo. A medida que se intensificaron las relaciones comerciales, cada vez más mercaderes de Fujian aprendieron a hablar aquellas lenguas formosanas, y como es lógico, fueron ellos quienes a finales del siglo XVI, ya durante el gobierno de la dinastía Ming, establecieron los primeros asentamientos chinos en Taiwán, concretamente en el suroeste de la isla. Pocos años antes, en 1542, los portugueses se convirtieron en los primeros europeos que tenían conocimiento de la existencia de la isla. La bautizaron en sus mapas como Ilha Formosa, que en portugués quiere decir Isla Hermosa, y así fue conocida durante siglos por los occidentales. De ahí lo de las lenguas formosanas que hemos mencionado antes. En 1582, un barco portugués naufragó en aguas de Taiwán y los supervivientes pasaron un mes y medio luchando contra los nativos y la malaria antes de conseguir regresar a Macao, una actual localidad china que en aquella época era colonia portuguesa, ya que la dinastía Ming se la había arrendado a Portugal en 1557. Pues bien, 14 años después de aquel naufragio, en 1596, algunos de aquellos supervivientes volvieron a navegar por el suroeste de Taiwán
y se asombraron al descubrir que aquellas tierras habían sido cultivadas, lo que indica que fue en ese lapso cuando los colonos chinos procedentes de Fujian se asentaron allí. Luego llegó la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en busca de una base comercial y militar en Asia. Como los portugueses los habían derrotado en la batalla de Macao de 1622 y 2 años después las autoridades Min los habían echado de las islas Penghu, un pequeño archipiélago cercano a Taiwán, los holandeses construyeron el fuerte Zelandia en el islote de Taiwán y en el suroeste de la isla de Taiwán el fuerte Provincia. Gracias a ellos, la compañía holandesa pudo empezar a extender su control sobre los habitantes de la isla para lucrarse. ¿Con el comercio? Sí, pero también con prácticas propias de piratas, porque de hecho las copiaron de los piratas chinos de la zona. Y es que estos vendían garantías de protección a los comerciantes que navegaban por el estrecho de Taiwán. Ya sabéis, la zona de mar que hay entre China y la isla. Pero aquellas garantías no eran sino un eufemismo para el clásico chantaje. Páganos o te sucederán cosas malas. A los holandeses les pareció una idea fantástica y les copiaron el negocio. En julio de 1626 ordenaron a todos los chinos que residieran o comerciaran en Taiwán que obtuvieran una licencia especial para distinguirlos de los piratas y no ser tratados como tales. Aquel permiso de comercio y residencia se convirtió en un impuesto personal que proporcionó grandes ingresos a los holandeses. Pero no creáis que los chinos, los portugueses y los holandeses eran los únicos interesados en Taiwán. Los japoneses, quienes ya comerciaban con los chinos de Taiwán mucho antes de la llegada de los holandeses, enviaron en 1616 una flota para conquistar la isla. Para su desgracia, un tifón dispersó los 13 barcos que componían aquella flota y la conquista se pospuso. No tuvieron ocasión de volver a intentarlo. Cuando los holandeses se establecieron en Taiwán, restringieron drásticamente el comercio japonés en la isla y en 1635 el shogun, el gobernante nipón, decidió prohibir a los japoneses viajar al extranjero. Gracias a ello, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales pudo expandir sus tentáculos por los mercados preestablecidos por los japoneses en todo el sudeste asiático. Por supuesto, en la apetitosa tarta taiwanesa no podía faltar el cuchillo del mayor imperio del siglo XVII. Los españoles veían la creciente expansión holandesa en aquella isla como una amenaza para las Filipinas, de modo que establecieron en el extremo opuesto de la isla, en la costa noreste, un asentamiento llamado Santísima Trinidad, protegido por el fuerte de Santo Domingo. Lo construyeron, igual que algunos otros fortines, a finales de la década de 1620, pero decidieron abandonarlos alrededor de 1638 debido a los continuos conflictos con la población nativa y al poco apoyo recibido desde el gobierno de Manila, que opinaba que estaban malgastando recursos con aquellas fortalezas lejanas. Los holandeses terminarían por hacerse con ellas en 1642, tras derrotar a los pocos defensores que aún las guarnecían. De ese modo, lograron expandir su dominio por casi toda la isla. La compañía holandesa incentivó la migración china a Taiwán, a fin de que cultivaran en ella arroz y azúcar. El negocio para los holandeses era redondo. Por un lado, cobraban a cada chino un impuesto por aquella licencia especial que hemos mencionado antes. Por otro, cobraban un impuesto del 10% sobre la venta de todo tipo de productos y bienes raíces. Cuantos más chinos llegasen a la isla, mayor negocio hacían. Por eso ofrecían a los jóvenes chinos beneficios fiscales iniciales e incluso llegaron a pagarles por emigrar a Taiwán.
De ese modo, miles de chinos se instalaron en Taiwán a mediados del siglo XVII. Pero aquel plan de los holandeses se volvió en su contra en 1652, cuando los numerosos campesinos chinos, hartos de los abusivos impuestos, se rebelaron y asaltaron el fuerte Provincia, liderados por un campesino llamado Guo Huaye. En aquella ocasión, los holandeses lograron repeler a los insurgentes gracias a la superioridad de su armamento y solo perdieron a 8 hombres, pero la represión que desataron en los 4 días posteriores, durante los cuales mataron a cerca de 4.000 chinos, el 10% de la población china de Taiwán, sentaría las bases de su derrota posterior. Porque aparte de masacrar a todas esas personas, reforzar las defensas de sus fuertes y decapitar a Guo Huaye y colocar su cabeza en una estaca a modo de advertencia, la compañía holandesa no hizo ninguna reforma en sus impuestos ni trató de apaciguar de ningún modo el resentimiento de los campesinos. Por todo ello, cuando unos años más tarde, en 1661, el general de la dinastía Ming, Yan Changgong, más conocido como Koxinga, llegó a Taiwán con una flota de 25.000 soldados y marineros, los campesinos de Taiwán no dudaron en unirse a ellos. También lo hicieron los pueblos nativos taiwaneses, desesperados por la opresión de los holandeses, que no solo les hacían pagar un alto precio por la licencia para cazar ciervos, una actividad que llevaban siglos practicando libremente, sino que lo mantenían igual de elevado, aunque bajase el precio de la carne de ciervo, lo que arruinaba a los cazadores. Además, en algunas aldeas, los holandeses exigieron que les entregaran a mujeres con fines sexuales y los obligaron a seguir una educación con textos escolares cristianos. Cuando el ejército de Koxinga derrotó a los holandeses, los nativos se vengaron dando caza a los derrotados que huyeron por la isla y decapitándolos. Así pues, Koxinga arrebató a los holandeses el control de Taiwán y fundó en la parte sureste de la isla el reino de Taonín. La figura de Koxinga recobraría relevancia en el siglo XX, cuando los nacionalistas chinos se refugiaron en Taiwán durante la Guerra Civil. Y es que existe cierto paralelismo entre ambos viajes a la isla, porque Koxinga, como hemos dicho, era un general leal a la dinastía Ming, pero cuando éste invadió Taiwán para expulsar a los holandeses, la dinastía Ming ya había sido derrotada por los partidarios de la dinastía Qin, formada por miembros de la etnia manchú, quienes tomaron Pekín en 1644. La mayoría de funcionarios y generales de los Ming declararon entonces su lealtad a los Qin, pero Koxinga, en cambio, siguió siendo fiel a los Ming y prosiguió durante años la resistencia contra los Qin desde la ciudad de Xiamen, que estaba situada en Fujian, junto al estrecho de Taiwán, y a la que renombró como prefectura conmemorativa de los Ming. Desde allí iniciaría en los siguientes años una serie de ataques contra áreas dominadas por los Qin, como la ciudad de Nanjing, pero todas sus iniciativas fueron repelidas y los Qin emprendieron una política de evacuación de la población de las zonas costeras cercanas a Xiamen para privar de sus fuentes de sustento a Koxinga, quien puso sus ojos en Taiwán para convertirla en su nueva base de operaciones, una que fuera geográficamente más independiente y fácil de defender frente a los Qin. Antes de atacar la isla con la flota de la que ya hemos hablado, Koxinga escribió una serie de cartas al gobernador holandés de Taiwán. En una de ellas decía lo siguiente: hasta la llegada de los holandeses, esta isla siempre había pertenecido a China, y sin duda a los holandeses se les ha permitido vivir allí porque los chinos no la necesitaban para sí mismos. Pero al necesitarla ahora, es justo que los extranjeros holandeses que vienen de regiones lejanas cedan el paso a los dueños de la isla. Una vez
hubo expulsado de la isla a los holandeses por la fuerza, Koxinga planeó invadir también Luzón, la principal isla de las Filipinas, en manos de los españoles, pero no tuvo tiempo. Pereció de una enfermedad no especificada apenas unos meses después de conquistar Taiwán, con tan solo 37 años. Lo sucedió en el trono del reino de Taonín su hijo mayor, Chang Jin. El primer impulso de este fue lanzar la ofensiva planeada por su padre contra los españoles de Luzón, pero se vio obligado a abandonar la idea ante una amenaza inminente. Los holandeses se habían aliado con los Qin para recuperar Taiwán y aplastar a los últimos partidarios de los Ming. Las fuerzas combinadas de los Qin y los holandeses consiguieron conquistar todos los territorios controlados por los Chan que quedaban en el continente y tomaron la ciudad de Xiamen, pero no lograron desembarcar en Taiwán. Lo intentaron en 2 ocasiones, ambas en diciembre de 1664, pero las 2 veces tuvieron que dar la vuelta debido al mal tiempo. Así las cosas, Chang Jin vio esfumarse el sueño de su padre de reconquistar China y los Qin optaron por entablar negociaciones con él para lograr su rendición, pero este prefirió mantener la isla de Taiwán como un reino independiente de China. Su población se había incrementado mucho con todos los partidarios de los Ming, que habían huido del continente para escapar del castigo de los Qin. Durante su reinado, que duraría 2 décadas, Chang Jin procuró mejorar el abastecimiento de la población de Taiwán y reorganizar sus fuerzas militares. Incluso llegó a lanzar un par de invasiones de la región china de Fujian, pero no tardó mucho en ser rechazado y verse obligado a abandonar las pocas ciudades que había conseguido capturar. Expulsado definitivamente de China, pereció en 1681 y su segundo hijo, Chiang Kai-shek, de solo 12 años, ascendió al trono tras el asesinato de su hermano mayor, el primogénito y heredero Chiang Kai-san, en un golpe de estado orquestado por un tío suyo, partidario de que el trono lo ocupara Kashwan. El monarca preadolescente recompensó a quienes lo habían entronizado, otorgándoles títulos nobiliarios. Al año siguiente, en 1682, el emperador chino Kangxi, de la dinastía Qin, ordenó invadir Taiwán. Una vez más, los vientos desfavorables obligaron a la flota china a dar media vuelta, pero en 1683 lo volvieron a intentar y finalmente tuvieron éxito. En el verano de aquel año, Chiang Kai-shek, tercer y último monarca del reino de Taonín, se rindió y se afeitó su cabeza al estilo manchú. Se trasladó a la capital, Pekín, y fue nombrado duque de Hanjun por el emperador Kangxi. ¿Y qué pasó con Taiwán? A efectos prácticos, poca cosa. La población ya era mayoritariamente china y su estilo de vida no sufrió cambios. Simplemente pasaron de ser el reino independiente de Taonín a convertirse en la prefectura de Taiwán, perteneciente a la provincia de Fujian, y así permanecerían hasta finales del siglo XIX. El gobierno Qin no promovió la colonización de la isla. De hecho, durante amplios periodos restringió la inmigración china a Taiwán por temor a una rebelión de los pueblos nativos taiwaneses. A los colonos chinos que obtenían permiso para trasladarse a la isla se les prohibía establecerse en tierras indígenas o casarse con nativas, ya que el matrimonio era otra forma de hacerse con tierras. A pesar de esas medidas, la presión migratoria fue aumentando año tras año, siglo tras siglo, y los nativos acabaron viéndose desplazados de la mayor parte de sus antiguos territorios. En 1895, a finales del régimen de los Qin, la población de chinos en Taiwán, en su gran mayoría pertenecientes a la etnia Han,
superaba los 2,5 millones, mientras que los nativos taiwaneses no superaban los 100.000. Y de estos, solo una cuarta parte seguían hablando sus lenguas maternas. El resto se habían adaptado ya a la cultura Han. En 1894 estalló la primera guerra entre China y Japón, debido principalmente a la influencia que ambos países querían ejercer sobre la península de Corea. Tras más de 6 meses de victorias terrestres y navales de los japoneses, el gobierno Qing solicitó la paz en febrero de 1895. 2 meses después, China y Japón firmaron el Tratado de Shimonoseki, que puso fin a la contienda y por el cual, entre otros puntos, China accedía a entregar a Japón el control de Taiwán y las islas Penghu. En realidad, lo del control era una forma de hablar. Cuando los japoneses llegaron a Taiwán, se encontraron con una feroz resistencia por parte de la población taiwanesa, con 5 meses de intensos combates, seguidos de 7 años soportando ataques partisanos. Y es que tras la firma del Tratado de Shimonoseki, lo que el gobierno chino hizo fue retirar a sus funcionarios de la isla sin ningún tipo de medida de transición. El ejército japonés no se anduvo con miramientos, aplastó todas las rebeliones que fueron surgiendo mediante masacres y no dudaron en emplear cualquier estrategia para imponer su autoridad. En 1915, por ejemplo, el por entonces gobernador japonés de Taiwán, el general Ando Taibei, atrajo a cerca de 5.000 militantes antijaponeses con la promesa de un indulto general. Una vez reunidos, fueron ejecutados a tiros. Eso sí, en el plano económico, Taiwán experimentó un gran impulso durante el periodo en que estuvo bajo control de los japoneses, ya que estos dotaron a la isla de un sistema unificado de pesos y medidas, centros educativos para incrementar la mano de obra cualificada y un banco centralizado, así como de asociaciones de agricultores y otros trabajadores. También desarrollaron los sistemas de transporte y las comunicaciones y construyeron grandes instalaciones de riego y centrales eléctricas. Y es que el objetivo de la colonización era que Taiwán suministrara alimentos y materias primas al Imperio del Japón, al tiempo que alcanzaba la autosuficiencia. Por ello, los japoneses también desarrollaron las industrias textil y papelera de Taiwán. Todas las empresas modernas eran propiedad de japoneses. En 1937, con el estallido de la Segunda Guerra entre China y Japón, el gobierno colonial de Taiwán emprendió un proceso acelerado de japonización de la población de la isla. Su objetivo era que los taiwaneses, que ya eran más de 5 millones, en su gran mayoría de origen chino, permanecieran fieles al emperador japonés en lugar de apoyar una victoria china. Además, querían evitar que el pueblo taiwanés desarrollara un sentimiento de identidad nacional. Como parte de las políticas de japonización, se prohibió el uso del chino en la prensa y en las escuelas, donde también se dejó de enseñar historia de China y Taiwán. En 1940 se lanzó una campaña para que los habitantes cambiaran su nombre chino por uno japonés, y se estima que el 7% de los taiwaneses lo hizo. También se prohibieron múltiples expresiones culturales taiwanesas consideradas indeseables, es decir, no japonesas, y se exhortó a los taiwaneses a que rezaran en santuarios sintoístas. ¿Y qué hicieron los japoneses con todos aquellos pueblos indígenas que habitaban en las montañas desde tiempos inmemoriales? Muy sencillo. Decidieron que todos esos seres, a quienes calificaron de bárbaros aculturados, entraban, según su propia interpretación del derecho internacional, en la categoría de animales. Y como los animales no tenían derechos de propiedad,
declararon que todas sus tierras pasaban a ser propiedad del gobierno. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón estableció en Taiwán un centro conjunto de planificación y logística para ayudar al avance de Japón hacia el sur. La isla sirvió como base para los ataques nipones sobre las islas Filipinas que ocuparon en 1942. En el 44, cuando el curso de la guerra ya había cambiado las tornas, Taiwán sufrió los bombardeos aéreos estadounidenses, que se cobraron la vida de alrededor de 25.000 civiles. Cuando finalizó el conflicto bélico, las tropas japonesas presentes en China y Taiwán se rindieron al líder de la República de China, Chiang Kai-shek, líder del Ejército Nacional Revolucionario y del Partido Nacionalista Kuomintang. China, por cierto, se había convertido en república tras la Revolución de 1911, que derrocó a la dinastía Qin y puso fin a la historia imperial china. Como decimos, los japoneses rindieron Taiwán y entregaron la administración de la isla a China. Y aquí comienza el origen de la polémica que perdura hasta nuestros días. Porque a pesar de que en noviembre de 1943 Franklin Roosevelt, Winston Churchill y Chiang Kai-shek proclamaron en la Conferencia del Cairo que Taiwán, incluyendo las islas Penghu, debían regresar a la República de China, aquella declaración nunca fue firmada, por lo que no era legalmente vinculante. Y el 26 de octubre de 1945, cuando el gobierno de la República de China declaró que Taiwán se había convertido en una provincia más de su país, las potencias aliadas no quisieron reconocer aquella declaración unilateral. Entonces, ¿Taiwán pertenecía legalmente a China o no? Japón había renunciado al territorio y lo había dejado en manos de los chinos, pero ¿bastaba con eso? En 1952, China y Japón firmaron el Tratado de Taipei, que muchos consideran un respaldo legal a la reclamación china sobre la isla. Pero ese mismo año, el primer ministro británico Winston Churchill afirmó que la declaración del Cairo había quedado obsoleta y que Taiwán no estaba bajo soberanía china. De hecho, incluso negó que los nacionalistas del Kuomintang representaran a China. En opinión de Churchill, Taiwán estaba ocupada militarmente por los chinos, pero no les pertenecía. Tampoco los Estados Unidos reconocieron la soberanía china sobre Taiwán, si bien aceptaron que la isla estuviera bajo su control. La postura oficial de los japoneses, por su parte, fue la de que en el Tratado de Taipei del 52 no expresaron que Taiwán perteneciera a China. Simplemente se limitaron a reconocer su renuncia a aquel territorio. Total, que el debate acerca del derecho legal de China a reclamar la soberanía de Taiwán aún colea, con académicos y políticos argumentando una larga serie de declaraciones, acuerdos y disposiciones, tanto a favor como en contra, para tratar de llegar a un acuerdo sobre algo que no quedó lo suficientemente claro en su momento, pero parece muy difícil, por no decir imposible, que algún día todas las partes interesadas se pongan de acuerdo. En cualquier caso, tras la Segunda Guerra Mundial, Taiwán pasó a formar parte de China de facto y el 90% de los residentes japoneses de la isla fueron expulsados, repatriados a Japón. Pero las autoridades del Kuomintang no tardaron en despertar los odios de la población local al confiscar propiedades privadas de manera arbitraria, coartar la participación política de la población y administrar la economía con signos evidentes de corrupción. En 1947, un levantamiento antigubernamental fue reprimido de manera sangrienta por las autoridades del gobierno nacionalista. Pasó a la historia como la masacre del 28 de febrero, porque fue en esa fecha cuando una multitud
se congregó en la sucursal de la Oficina del Monopolio del Tabaco en Taipei para protestar por los abusos de las autoridades. Los soldados del Ejército Nacional Revolucionario abrieron fuego contra la multitud y en los días siguientes miles de civiles fueron asesinados, entre 18.000 y 28.000 según un informe gubernamental de 1992. En 1949 se declaró la ley marcial en Taiwán, que permanecería en vigor la friolera de 38 años, hasta 1992, cuando se derogó el artículo 100 del Código Penal, que permitía el procesamiento de actividades consideradas antiestatales. Aquel largo periodo de ley marcial, el más largo de la historia de la humanidad, es conocido como el Terror Blanco. ¿Y por qué se impuso la ley marcial en 1949? Porque fue en ese año cuando los nacionalistas chinos, tras ser expulsados de la China continental por las fuerzas del Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong o Mao Zedong, según como se prefiera transliterar su nombre, se refugiaron en Taiwán y proclamaron la ley marcial para asegurarse el control total de la isla y la represión de cualquier movimiento izquierdista o sospechoso de simpatizar con los comunistas. La Guerra Civil China, que se había iniciado en 1927 y había quedado en pausa desde el 37 con el inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, se reactivó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, al fracasar las negociaciones de posguerra entre el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek y el Partido Comunista de China, que controlaba el norte del país. Los comunistas lograron derrotar a las fuerzas del Kuomintang, a pesar del apoyo prestado por los Estados Unidos al bando nacionalista, especialmente en forma de equipamiento militar. El 1 de octubre de 1949, Mao proclamó de manera oficial la República Popular de China. Los restos del Kuomintang, junto a cerca de 2 millones de refugiados, principalmente miembros del ejército y el sector empresarial nacionalista, se retiraron a la isla de Taiwán, en un movimiento que recordaba al realizado 3 siglos antes por Koxinga, ya sabéis, aquel general partidario de la dinastía Ming acorralado por los Qin. La ciudad taiwanesa de Taipei pasó a convertirse en la nueva capital de la República de China, que es, por cierto, el nombre oficial del actual estado con reconocimiento internacional limitado que popularmente se conoce como Taiwán, mientras que lo que llamamos China es la República Popular de China. Al igual que Koxinga en su momento, Chiang Kai-shek también pensaba que la retirada a Taiwán solo era temporal. Llegó a decir: prepararse en 1 año, contraatacar en 2, barrer al enemigo en 3 y triunfar en 5. Pero era poco realista. En 1950 los comunistas se hicieron con los últimos bastiones nacionalistas al conquistar mediante operaciones anfibias la isla de Hainan, las islas Wanzen y la isla Yoshan. Solo les faltaba Taiwán y otro par de islas menores. ¿Por qué Mao no aplastó por completo a sus rivales y les permitió quedarse con Taiwán? La respuesta breve es: porque no pudo. Y es que aunque el ejército de la República Popular de China era mucho más numeroso que el de los nacionalistas, con alrededor del triple de efectivos, su fuerza aérea era muy pequeña, mientras que los de Taiwán contaban con modernos aviones de fabricación estadounidense, tanto cazas como bombarderos. Además, los comunistas apenas poseían barcos, ya que la gran mayoría se los habían llevado los nacionalistas. Por otro lado, los del Kuomintang habían despojado a la China continental de sus reservas de oro, plata y dólares, las cuales se llevaron a Taiwán
y les permitieron, sumadas a las ayudas financieras estadounidenses, estabilizar rápidamente las bases de su economía y lanzar el nuevo dólar taiwanés. También fueron trasladadas a la isla una gran cantidad de obras de arte y diversas instituciones académicas y universidades abandonaron a principios de los años 50 la China comunista para restablecerse en Taiwán. A pesar de todo ello, inicialmente la gran mayoría de observadores del conflicto, incluidos los Estados Unidos, esperaban que Mao conquistara Taiwán rápidamente. El presidente Harry Truman, de hecho, anunció en enero de 1950 que los Estados Unidos no participarían en ninguna disputa que se produjera en el estrecho de Taiwán, ni intervendrían en caso de que la República Popular China atacara. Los estadounidenses habían apoyado al Kuomintang durante la Guerra Civil, sí, pero estaban desilusionados porque las divisiones internas y la corrupción en el bando nacionalista los habían abocado a la derrota. Si Mao iba a darles el golpe de gracia, Truman no quería saber nada. Pero el repentino inicio de la Guerra de Corea en junio de 1950 provocó un vuelco en el clima político estadounidense y Truman envió a la séptima flota al estrecho de Taiwán. Harían cualquier cosa para contener el avance de los comunistas en Asia y defender a los regímenes que se opusieran a ellos, como era el caso del gobierno de Chiang Kai-shek. Mao, por supuesto, sabía que no era buena idea entablar una guerra abierta con ese país que acababa de borrar del mapa 2 ciudades japonesas con sendas bombas atómicas. Así que la República Popular de China desistió de intentar anexionarse por la fuerza la República de China, al menos mientras la oposición estadounidense a una invasión sea firme. Tras la muerte de Chiang Kai-shek en 1975, su hijo, Chiang Ching-kuo, lo sucedió como líder del Kuomintang. Apenas 3 años más tarde, en el 78, se convirtió en el nuevo presidente del país. Unos años antes, en 1971, se había producido un vuelco en el estatus internacional de Taiwán, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas admitió a la República Popular de China como miembro y expulsó a la República de China, que había sido miembro fundador de las Naciones Unidas y ocupaba hasta entonces uno de los 5 puestos permanentes en el Consejo de Seguridad. Su asiento se lo quedó la República Popular. Aquel vuelco se dio principalmente por negociaciones entre Nixon y Mao en el marco de la Guerra de Vietnam. A raíz de aquella decisión de la ONU, el número de países que reconocían la legitimidad del gobierno de Taiwán se redujo a una treintena, la mayoría centroamericanos y caribeños. Consciente de que para garantizar la seguridad de Taiwán ante China necesitaban seguir contando con el apoyo de otros países, principalmente de Estados Unidos, Chiang Ching-kuo comenzó a dar pasos hacia la democratización del país. Dejó de prohibir las reuniones y las publicaciones de carácter político. Permitió la creación de un primer partido de oposición en 1986. Permitió que los taiwaneses viajaran a China para visitar a familiares y en el 92 levantó la ley marcial. En el año 2000, las elecciones presidenciales dieron la victoria por primera vez a un candidato que no pertenecía al Kuomintang, Chen Shui-bian, del Partido Democrático Progresista y abierto defensor de la independencia de Taiwán respecto a China. En la República Popular, por su parte, siguen sin reconocer la independencia de Taiwán. La ven como una provincia renegada y se niegan a realizar cumbres entre mandatarios porque consideran que el gobierno taiwanés es ilegítimo, aunque han propuesto a la isla en varias ocasiones una fórmula a la que denominan un país, 2 sistemas,
según la cual Taiwán recibiría una autonomía significativa si aceptaba la reunificación con China. Pero esa oferta nunca ha obtenido el visto bueno de Taiwán. Por su parte, la política de Estados Unidos con respecto a la independencia de Taiwán es de ambigüedad estratégica, como quedó reflejado en la Ley de Relaciones de Taiwán, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1979. Esa ley establece que Estados Unidos pondrá a disposición de Taiwán los artículos de defensa y los servicios de defensa en la cantidad que sea necesaria para permitir que Taiwán mantenga suficientes capacidades de autodefensa. Pero la naturaleza y cantidad de dichos servicios de defensa será decidida por el presidente y el Congreso. Asimismo, recoge: se considerará cualquier esfuerzo para determinar el futuro de Taiwán por medios que no sean pacíficos, incluidos boicots o embargos, como una amenaza para la paz y la seguridad del Pacífico Occidental y de grave preocupación para los Estados Unidos. Pero en ningún momento garantiza que Estados Unidos intervendrá militarmente si la República Popular de China ataca o invade Taiwán. Entre julio de 1995 y marzo de 1996, la República Popular efectuó una serie de pruebas de misiles en las aguas que rodean Taiwán, supuestamente como reacción a una visita que el presidente de Taiwán, que por entonces era Lee Teng-hui, había hecho a Estados Unidos, invitado por su alma mater, la Universidad de Cornell, para pronunciar un discurso sobre la experiencia de democratización de Taiwán. El gobierno de Bill Clinton respondió enviando buques militares al estrecho de Taiwán en uno de los mayores despliegues navales estadounidenses en Asia desde la Guerra de Vietnam. Aquella decisión fue muy criticada por algunos sectores del país norteamericano, al considerar que se estaban arriesgando a desencadenar y luchar una guerra ajena. Por suerte, ningún barco fue atacado y la crisis concluyó sin más consecuencias que el pánico sufrido por muchos ciudadanos de las islas más pequeñas del archipiélago taiwanés, ya que se extendió el rumor de que China intentaría invadir alguna de ellas. En la actualidad, Taiwán cuenta con 24 millones de habitantes y según el Fondo Monetario Internacional, su Producto Interior Bruto sitúa su economía en el puesto 22 a nivel mundial. Los lazos económicos y familiares con China son cada vez más fuertes, ya que Taiwán es uno de los principales países inversores en las empresas chinas y más de 1 millón de taiwaneses viven en el continente. No obstante, la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 reavivó el miedo entre los taiwaneses ante una posible invasión china, lo que condujo a una aceleración de las reformas militares con la adquisición de nuevas armas y un incremento significativo del gasto militar. Si le salía bien la jugada a Putin en Ucrania y la comunidad internacional no lo frenaba, ¿intentarían los chinos hacer lo propio en Taiwán? Apenas 6 meses más tarde, cuando la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, decidió visitar Taiwán, China respondió realizando ejercicios militares en torno a Taiwán, incluyendo el lanzamiento de misiles que sobrevolaron la isla. ¿Llegará China a dar el paso de invadir Taiwán? ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos? ¿Se desencadenaría así la Tercera Guerra Mundial? Ojalá no conozcamos nunca la respuesta a esas preguntas. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia de Taiwán? ¿Creéis que China tratará de conquistarla en los próximos años? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.